Entonces, un saludo a todos ustedes, que Dios los bendiga, y estamos desde el Ministerio de Bethesda, Casa Central de USA, con el Pastor Ronald, y desde acá de Chile, el Ministerio de Bethesda Chile, conmigo ahí, que estamos haciendo la obra del Señor. Justamente ahí también está nuestro Pastor Luis Mato, que está colaborando fielmente con la palabra de la obra del Señor. Así que vamos adelante. Primera de Pedro, estudio número 9. Vamos terminando el segundo capítulo, estudio número 9, y vamos a leer. Vamos a leer Primera de Pedro 2, del 18 al 25. Dice: criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Esto es a causa de la conciencia, es por cumplir un mandato de Dios, eso significa. Pues lo vamos a explicar más detalladamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, eh, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Veamos un poco. En estos últimos textos del capítulo 2 de Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos habla del aspecto sacrificial que deben soportar y sufrir los discípulos de Jesucristo para vivir en los principios del Evangelio. Cuando existe un hostigamiento permanente de personas que son contrarias a estos principios o abiertamente enemigos al Señor y su Evangelio. Es impresionante. Y esta cosa es que cuando tú propones una vida correcta, sin mentiras, sin engaño, una vida que se acerque a los principios que sustenta Jesús, normalmente eso no es lo que impera en el mundo. El mundo tiene dos caras. Una cara que es la cara legal, la cara éticamente aceptada, socialmente aceptada, y una cara real. Entonces hay gente que, por ejemplo, en los negocios sabe que existen leyes y te habla de la honestidad, pero muchas veces en sus negocios estas personas eh, engañan, eluden impuestos, venden con pesa torcida, que en vez de pesar 1 kilo pesa 900 gramos, 950, y para ellos eso es normal. Compran en mercados informales, compran lo robado, para eso es que el negocio es así, dice. O si no, no puede. Y lo mismo que ocurre cuando las personas defraudan y consideran que mentir es normal y que engañar es normal. Y de repente hay falsas acusaciones y se prestan para engaños. Y para ellos es la normalidad, es como se mueve el mundo. El mundo tiene que ser como para ellos de los avispados. Entonces, cuando aparece una persona que no practica esos principios, que trata de manejarse la verdad, sobre todo si es un hijo de Dios, y trata de, sin ser perfecto, ¿eh? Y trata de validar lo que la enseñanza de Jesús, no es muy bien mirado ni aceptado. Algunos lo miran con cierto respeto y temor, y otros sencillamente se burlan, y otros lo atacan, porque el vivir bajo estos principios produce un ataque. De hecho, esto viene desde antes, porque el mundo no se maneja así. El mundo se maneja en el engaño. Nosotros estamos situados en lo que se llama una cultura judío-cristiana. ¿Qué significa eso?
que esta cultura fue basada en sus leyes y en sus costumbres, en cierto modo, en la experiencia bíblica, que el Antiguo Testamento judío y el Nuevo Testamento cristiano. Esto es una experiencia judío-cristiana, con valores. Pero sin embargo, es una sociedad que no todo el mundo cree en esos valores. No todo el mundo cree en la honestidad. Y de hecho, la sociedad se ha forjado a través de la pillería y el engaño y el aprovechamiento. Pero sin embargo, se discursa de otra manera. Y algunos de estos personajes que creen mucho esto y difunden esto, para limpiar la imagen, hacen una que otra obra de caridad para que esto no se vea tan bien. Entonces, el apóstol Pedro nos habla del aspecto sacrificial que deben soportar y subir los discípulos. Los primeros discípulos fueron muy tajantes en sus valores. No estaban dispuestos a rendir honor al César, o sea, a adorarlo, no estaban dispuestos a mentir. De hecho, hay una película que se llama, a, a, a ver, déjenme si me acuerdo bien, que es no sé si es A Prueba de Fuego o es, bueno, es una que tiene que ver con un bombero que decide no mentir, y la mujer que está de abogada dice, mira, a estos cristianos es fácil de vencerlo, porque si tú lo haces jurar frente a la Biblia, ellos están seguros que no van a mentir, aunque se perjudiquen. Y es la realidad. Ellos saben que un verdadero cristiano está dispuesto a no incurrir en la mentira, aunque salga perjudicado. Y eso es lo que pasa. Entonces, pero hay un hostigamiento permanente, permanente. Digamos, también aclara que no todo sufrimiento es consecuencia de algún acto de injusticia, sino que algunos son causa del pecado. Pero dice que si soportáis el sufrimiento causado a causa del pecado, ¿por qué no podéis soportar el sufrimiento a causa de procurar la justicia? Hay gente que sufre por su pecado, si no todo sufrimiento, algunos de los sufrimientos que estamos viendo nosotros, muchas veces los forjamos nosotros mismos con malas decisiones. Y muchas veces cuesta que algunos acepten o que nosotros mismos aceptemos. Por eso la meditación, por eso una de las grandes herramientas que tiene el cristiano para ordenarse, para alinearse con Dios, es la meditación. Es tomar la palabra de Dios y leerla, porque eso nos retrae o nos trae de vuelta a la realidad de que estamos necesitando ser alineados, que lo que como estamos viendo no es lo correcto. De pronto, la marea del mundo, las olas grandes del mundo nos arrastran y vamos a favor de la ola y no la resistimos. De repente, sin querer, nos estamos encontrando simpatizando con las causas de este mundo, que muchas veces eh, usan situaciones que son realmente verdaderas o injusticias que hay que resolver para sacar provecho, no porque tengan interés de resolver esa injusticia, sino para usarlas como bandera para obtener beneficios propios. Son pocos los que están dispuestos a rendir su vida. De hecho, los cristianos tenemos una amplia gama, así como hay gente deshonesta, hay una amplia gama de gente que ha dado su vida por la causa de Cristo. Ha ido a servir a lugares donde están los leprosos, que todavía quedan leprosos. Ha ido a lugares a servir donde está el hambre, donde hay injusticia, donde hay prostíbulos de niños. Ha ido a servir a gente que está en condiciones muy malas. Ha ido a zonas donde hay indígenas que no tienen conocimiento de nada, de todo. O sea, hay mucha gente que ha estado su vida. Hay otros que han luchado incluso hasta con armas para establecer la justicia de Dios, como ocurrió en la guerra del norte y el sur de Estados Unidos, para terminar con la esclavitud. Muchos creyentes dieron sus vidas para terminar con la esclavitud en Estados Unidos. Y así, y hay mucha gente que ha lidiado batallas y han sido muertos. Bueno, el mismo Lincoln fue muerto después, asesinado por un partidario de la esclavitud. Y así son las cosas. O sea, ha habido muchos que se han motivado desinteresadamente, han dado sus vidas por bendecir a otros. Y aquí nosotros tenemos un caso muy particular, que es de nuestra hermana Cita,
que allá en la Amazonía, ella no tiene nada. Cuando llega a Chile no tiene nada. Todo lo que tiene lo entregó, lo regaló para servir en el lugar donde está sirviendo. Y es muy querida por los indígenas. Así que veamos un poquito más adelante. Pero termina exponiendo el sufrimiento injusto que dio soportar Jesucristo al ser sacrificado por nuestros pecados, dándonos salvación eterna a causa de su muerte y resurrección. O sea, Pedro termina hablando de eso. Vamos a hablar un poquito más. Veamos, aquí tengo tres versiones de esto. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esa es la Reina Valera de 1960. Ahora vamos a ver la Biblia latinoamericana del 95 que dice que los sirvientes, aquí cambia la palabra criados por sirvientes, obedezcan a sus patrones con todo respeto, no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son duros. Y la versión Biblia del lenguaje sencillo no usa la palabra criado, no usa la palabra sirviente, usa la palabra esclavo, que es otra realidad. A los esclavos les mando que obedezcan a sus amos y que los respeten, pero no solo a los que son buenos y comprensivos, sino también a los malos. O sea, incluso aquí no dice a los difíciles de soportar, ni dice a los duros, sino a los malos. Aquí tiene este texto en la versión del lenguaje sencillo, habla de esclavitud y de gente mala. Bueno, veamos un poquito. La esclavitud nunca fue parte del plan de Dios para el hombre cuando fue creado. Eso es una cosa que usted tiene que tenerla bien clara. La práctica del abuso y la esclavitud es causa del pecado que se inició en el huerto del Edén. Cuando el hombre fue esparcido y se esparció por todas partes, cuando empezaron con estas prácticas. Aquí hay una cosa que debemos puntualizar, porque incluso este problema lo tienen algunos creyentes. Y lo tienen, por supuesto, la mayoría de los incrédulos que utilizan ciertas cosas. Hace poco vi un hombre en la televisión que estaba enrostrando a otro unas palabras que ha dicho y dijo, ¿acaso tú no eres cristiano? Y tú dices que tú eres admirador de Cristo. ¿Y cómo es posible que tú seas admirador de Cristo con lo que piensas o con lo que has dicho? ¿La verdad? Y ese hombre que está hablando, increpando al otro, es como si él fuera un practicante. De hecho, es un ateo que está usando ahora la Biblia para ir a atacar a un cristiano, pero él no cree en esos principios. Yo podría aceptar que uno de ustedes me confrontara a mí, porque ustedes son creyentes que están buscando el practicar la Biblia. No escucho nada. La esclavitud nunca ha sido parte del plan de Dios. La desgracia nunca ha sido parte del plan de Dios. Como dijo, entonces, esto parte, y hay gente que dice, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no interviene? La única, después del pecado del huerto del Edén, la única intervención que hizo Dios es para reconciliar al hombre a través de Cristo. No hay otra. El hombre tomó su decisión de independencia. Y de hecho, la mayoría de las personas que dicen que por qué Dios no interviene, no están dispuestos a que Dios intervenga en sus vidas. O sea, la mayoría de estas personas quieren culpar a Dios de los males del mundo, siendo que los males del mundo son causa del pecado del hombre, no del plan de Dios. Pero ellos quieren como manipular a Dios. Bueno, termina con esto, pero no te metas conmigo. Porque si yo soy un adúltero, tú no te metas con eso. Pero tú no puedes permitir que haya esclavitud. O tú no puedes permitir que haya abuso. O sea, culpan a Dios porque hay abuso, pero no intervengan más allá en mi vida. O sea, eso es una dicotomía, una forma de actuar totalmente contraria. O sea, Dios ya no va a intervenir en el mundo que a no ser que sea por su Hijo Jesucristo. Y a favor de los creyentes cuando esto se lo piden, porque escucha las oraciones de sus hijos. Pero en cuanto a revelar los problemas del mundo, el único plan establecido por Dios es Jesucristo. Y nosotros somos los encargados de difundir esa palabra
que ha causado efecto en muchas partes. Entonces, la práctica del abuso y la esclavitud es causa del pecado que se inició en el huerto del Edén. Más aún, al poco tiempo de que el hombre se multiplicó por la tierra, empezaron los primeros líderes a hacer esclavos a otros hombres. El establecimiento de los diferentes pueblos, más las ambiciones de grandeza humana de los líderes que dirigían estos pueblos, produjo guerras de conquista donde los vencidos eran hechos esclavos. Esa es la realidad. De hecho, los romanos tenían como producto de eso eh, eh, pueblos que eran vencidos y tomaban prisioneros las personas, los soldados se quedaban con uno o los vendían como esclavos. Y eso era relativo. Ahora, ¿qué con respecto a esto? La Biblia sí establece el servicio obligatorio de aquel que está endeudado por un tiempo determinado, y la Biblia dice que después esa persona tiene que quedar libre, en lo cual también el pueblo judío pecó, porque tomó a esclavos a sus hermanos por deuda, donde Nehemías reacciona violentamente contra todos aquellos que están practicando esas costumbres, lo increpa y lo hace que entreguen a sus hermanos, devuelvan a sus hermanos a la libertad. O sea, cuando una persona se endeudaba, podía entrar y no tenía con qué pagar, podía entrar en servicio por unos años determinados, no más, porque era un servicio, un siervo, no un esclavo. Entonces, en los, en los tiempos actuales, frente a las corrientes libertarias, se ha producido una liberación de los esclavos físicos y las organizaciones internacionales, como la Nación Unida, declaran la esclavitud como un delito contra la humanidad, por lo cual son muy pocos los países que pueden tener esclavos físicos. Probablemente algunos países de África quieren esas cosas, donde mucha de esa gente no se sujeta y son gobiernos completamente anárquicos y la gente hace lo que quiere y nadie puede intervenir. Y de hecho, es lo que ocurre, lo que ha ocurrido. De hecho, cuando estos pueblos muchas veces estuvieron bajo los gobiernos de los ingleses y otros más, ahí no se permitían ciertas cosas que ahora ellos practican. Pero veamos, se terminó, tenemos el caso de Abraham Lincoln, de Wilbur en Inglaterra, que lucharon contra la esclavitud, y la esclavitud en este tiempo nadie puede pensar, ni nos podemos imaginar que haya una persona que sea esclava física. Pero, sin embargo, actualmente existe una esclavitud encubierta, donde en algunos países que se han erigido como los almacenes del mundo, la fuerza laboral tiene condiciones de trabajo que algunas veces son peores que la esclavitud de antaño. Personas que viven para trabajar, con jornadas laborales inhumanas, en condiciones horribles y con salarios tan bajos que apenas le alcanzan para sobrevivir. Eso es una realidad. Es una realidad terrible. Es una esclavitud como permitía, como encubierta, donde uno es un trabajador, pero un trabajador que trabaja 18 horas diarias o 20 horas, que apenas duerme 4 horas, y que vive prácticamente ahí para poder alimentar a su familia y él, y con sueldos miserables que apenas le alcanzan. Y muchas veces, hermano, aunque nosotros no creamos, no todo lo que se produce en algunos países, que usted lo compra muy barato, que de China o de India o de Vietnam o de algunos otros países de África, está hecho a base de procesos industriales, con maquinaria, algunos sí, pero otros está hecho a base de fuerza esclava. Y ha habido movimientos contra ese tipo de abuso que es terrible. Gente, hombres y mujeres, hasta niños, que nacen y son criados y en un campo laboral. Hay niños que son tremendamente abusados. De hecho, muchas por ejemplo, de los productores de chocolate, de cacao, la Nestlé fue duramente enjuiciada también porque compraba productos de cacao a África y no veía que detrás de la producción de esos productos, o ignoraba conscientemente que detrás de la producción de esos elementos que le llegaban de cacao, la base para hacer su chocolate, estaba la fuerza de niños obligados a trabajar en jornada horrible. Entonces, se le ha estado diciendo a las empresas
que no compren nada donde conste que lo que se está comprando está bajo de fuerzas laborales de esclavitud. O sea, la esclavitud tomó otra visión. También existe la esclavitud sexual, donde se erigen prostíbulos, donde hay mujeres capturadas, que para poder mantenerse con vida deben obedecer a bandas organizadas que las usan para obtener dinero fácil a costa del sacrificio de estas personas. En estos últimos casos, la responsabilidad del pecado se comparte entre el que acude al prostíbulo como el que rige el prostíbulo. O sea, toda persona que va a uno de esos lugares tendrá que dar cuenta a Dios, tanto como aquel que usa a estas personas. Y algunos son niñitas. En algunos países de Asia usan a pequeñas niñitas para esto. Y algunos son instituciones que son respaldadas por el gobierno. O sea, la prostitución tiene un carácter donde el gobierno hace vista gorda. Son otro tipo de esclavitud. De hecho, aquí en Chile han sido traídas varias mujeres con engaño para tenerlas como prostitutas, esclavas sexuales, ¿verdad? Y de ahí la policía tiene que empezar a ejercer, ya se han desmantelado varios de estos lugares, pero aún quedan muchos. Entonces, eso es la realidad. La esclavitud física fue cambiada por esta otra esclavitud, que sin querer, a pesar de que el hombre ha progresado, como dicen algunos, evolucionado, a hacer una cultura más civilizada, tenemos estas cosas que son una tremenda contradicción. Diría que muchas de estas condiciones de esclavitud son peores que la esclavitud física de antaño. Porque ni siquiera, por lo menos los esclavos antaño eran alimentados, bien alimentados, y tenían jornadas donde el dueño del esclavo lo cuidaba para que le durara. Aquí son personas que se desechan. Si se muere uno en el campo laboral porque no dio más, los pescan y lo reemplazan por otro, no importa el muerto. Entonces es una cultura de contradicciones. ¿Cómo es posible que si hemos llegado a avances tan grandes como civilización, tengamos esto? Es posible por el pecado del hombre, por las ambiciones. Yo les dije hace un tiempo atrás que para mí era muy difícil entender un texto de la Biblia que decía: a raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo me ponía a pensar que los males del mundo son muchos y de distinta naturaleza. Y yo decía, pero ¿cómo la raíz de ese mal va a estar el dinero? Pero si usted le empieza a seguir el origen de una determinada conducta o de una determinada acción pecaminosa de mal, usted va a llegar a que el fondo hay dinero. La esclavitud era por dinero, la prostitución por dinero, el engaño. Las ambiciones del ser humano alcanzan niveles tal que no le importa la forma de obtener dinero. No importa. Siempre, y en todos los niveles de la delincuencia que vimos en Chile, detrás de todo eso está el dinero fácil o la ambición por el dinero. Como dice la Biblia, a raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mientras esté esa ambición por el dinero, esa cosa que es terrible, va a haber gente que va a procurar abusar de otros para obtener beneficio económico. No le va a importar nada. Y ahí es donde estamos los creyentes, donde tenemos que alzar nuestra voz, aunque eso nos cueste muchas veces la vida, para ir contra todo este tipo de cosas. Ya lo hemos hecho en otras épocas, como lo hizo Abraham Lincoln, que murió, como lo hizo Wilberforce, como lo han hecho otras personas. Tenemos que levantar o ser partícipes. Y hay muchos creyentes que te dicen a ti: no te metas. Hermano, la vida, nosotros tenemos un destino fijado por Dios y tenemos que ser fieles a Dios y a sus principios. Y no podemos hacer vista gorda frente a la injusticia y frente a las cosas que no son correctas. Y por eso el cristiano fue librado del yugo de la muerte, del temor a morir, porque tiene una esperanza viva en Cristo Jesús, que tenemos un lugar junto al Señor. O sea, que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque una persona que vive permanentemente con temor a la muerte no le va a ser fiel a Cristo. Porque por querer sobrevivir va a, a hacer lo que sea necesario, incluso hasta consentir con injusticia, con todo tipo de cosas que son malas, con la maldad y con el pecado. Y por eso, por eso Jesús dice: el que guarda su vida la perderá,
y el que pierde su vida por causa de mí, la obtendrá, la salvará. Criado, ¿qué es lo que es un criado? Una persona que sirve por un salario, especialmente la que se emplea en el servicio doméstico, eso dice la RAE, un RAE, la Real Academia Española. De acuerdo a las distintas versiones que hemos leído, al parecer podría estar refiriéndose tanto a personas que servían en labores domésticas remuneradas como a personas que se encontraban bajo el yugo de la esclavitud. Es cierto que dice, criados, obedeced a vuestros amos, ¿verdad? Lo que hemos leído, voy a leerlo de nuevo. Dice, criado está sujeto a todo, con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces, eso de criado se puede estar refiriendo a sirvientes que eran remunerados como a esclavos. O sea, le está hablando indistintamente a cualquiera de ellos. Entonces, nosotros tenemos la idea, de acuerdo a las distintas versiones que hemos leído, al parecer puede estar refiriéndose tanto a personas que servían en labores domésticas remuneradas, o sea, con un sueldo, con un pago, como a las personas. Nuevamente perdimos, no sé, bueno, sigamos adelante entonces. Entonces, Pedro le escribía a criados que son discípulos de Jesucristo, que deben ser respetuosos y obedientes eh, a quienes sirven, no solo a aquellos amos o patrones que los tratan bien, sino también con aquellos que son personas que no les dan buen trato. O sea, indistintamente. ¿Por qué razón? ¿A razón de qué? Porque es una cuestión de conciencia. Porque nosotros servimos a Dios y muchas veces, acuérdense que Dios nos pide cosas que son re difíciles, como amar a nuestros enemigos, que eso es algo difícil de hacer. Entonces, debemos estar siempre permanentemente tratando eso. En 1 Pedro 2:19, ya porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Más si haciendo lo bueno sufrir y lo soportáis, esto ciertamente está aprobado delante de Dios. Al contrario de lo que piensa, es súper importante esto. Los no creyentes, incluso los enemigos del Señor, que los seguidores de Jesucristo, sus discípulos también llamados cristianos, son personas que sienten orgullo y placer en vivir situaciones de sufrimiento, ya que esto los purifica y los acerca más a su Dios. Sin embargo, esto no es parte de la enseñanza de Jesucristo. Eso no es cierto que dentro del pensamiento cristiano, eh, digamos, de la enseñanza de Jesucristo, sea como que el sufrimiento es algo que los cristianos anhelan. Hay gente como que cree que mientras más sufre, más puro ante Dios, pero eso no es una enseñanza bíblica. No es que Dios quiere nuestro sufrimiento, no es que tú digas, yo me siento más cercano a Dios porque el sufrimiento, y hay gente que anhela sufrir y anda siempre en condiciones de sufrimiento. No, no es eso. No es que Dios quiera, de hecho la Biblia dice que Dios ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Entonces muchos cristianos se presentan ante los otros como personas permanentemente sufrientes y desabridas, que como que no tienen deseo de vivir o como que la vida no tiene ni un sabor. Eso no es una enseñanza cristiana, no está en la Biblia. También debemos estar conscientes que dentro de las prácticas religiosas de algunos grupos de la Iglesia Católica estaba la flagelación, maltratar con azote, penitentes para la purificación del alma por los pecados cometidos o para prevenir cometer pecados, prácticas muy habituales en los monasterios de monjes y monjas. Se azotaban, se golpeaban para presentarse como almas dolientes frente a Dios, buscando la purificación de sus almas. Eso no es una enseñanza bíblica, no está en la Biblia. Uno de los que tenía esa práctica fue Martín Lutero. Muchas veces lo encontraron desmayado en su cuarto en el monasterio, producto de los azotes que se da de una nivel donde la flagelación lo llevaba a perder la conciencia y se azotaban.
Y mucha de esta gente cree que eso le acerca más a Dios y lo purifica más. No es así. De hecho, nosotros somos aceptados por Cristo Jesús, como lo vamos más adelante, y como usted lo sabe, no son nuestros méritos, ni no son nuestro sufrimiento el que nos acerca más a Dios o nos purifica. De hecho, el proceso de santificación, que es sacar todo aquello que no corresponde a nuestra vida, lo realiza el Espíritu Santo en un proceso que para uno es más rápido y para otro más tardío, porque a uno le gusta jugarse aún con el pecado, porque a uno les cuesta más soltar algunas cosas, pero es un proceso. O nos cuesta más soltar algunas cosas, vinculo también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas personas pensaban, y hay gente que mira, que no es cristiana, y cree que eso es la enseñanza de Cristo. Entonces, ven a los cristianos como gente rara, pero claro que eso es raro, que una persona se esté dando golpes en su cuerpo. Y de hecho, hay gente que en el Vía Cruce o la celebración de Semana Santa siguen practicando esas cosas. Se hacen cuerdas, se azotan durante todo el trayecto, imitando el trayecto sufriente de Jesucristo, porque creen que eso los acerca más a Dios. No hay mérito alguno en el ser humano, ni en ninguna acción del ser humano. En ti no hay ningún mérito. Los méritos están en Cristo Jesús. Por eso tú te agarras de Cristo. Cuando tú vas de Dios, tú no dices, vengo en función de mi sufrimiento y de lo que he hecho y me tiro al suelo para, para ser aceptado por Dios. No, tú vas en función de los méritos de Cristo. Entonces tú dices, en el nombre de Jesucristo estoy aquí, porque Él limpió mis pecados. Y tú invocas a Jesús, no a ti, ni tu sufrimiento. No, porque los méritos están en Jesús y eso lo tienes que entender muy claramente tú. Y cuando tú cometes una falta, tú te acercas a Dios para pedir perdón en el nombre de Jesucristo o los méritos de Cristo, no a través de tus capacidades. De hecho, cuando tú seas juzgado, vas a ser juzgado por tus obras, o sea, por tus hechos, por las obras que tú, y lo más probable es que salgas con la balanza para el lado de la condenación. Entonces ahí el que va a inclinar la balanza para el otro lado va a ser Jesucristo cuando diga, yo lo he limpiado y lo he perdonado porque creyó en mí. Entonces Jesús te va a defender a ti del juicio y va a ser su sacrificio el que te va a librar de la condenación eterna, no tus méritos. Entonces cualquier cosa, ahora, ¿qué es lo que Dios, el olor que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le agrada? Que tú con tus hechos honres a Dios, que sea una persona que adore, que procure hacer justicia. Y ahí en el Antiguo Testamento hay un texto completo en Deuteronomio que dice qué es lo que le agrada a Dios. Y él habla que hagáis justicia, que no hagas mal a la viuda, al huérfano, una serie de cosas, ¿verdad? Que están ahí. O sea, que procure actuar correctamente. Porque unas cosas son las luchas, escucha esto, una cosa son las luchas que tenemos nosotros mismos con nosotros mismos en distintas áreas de nuestra vida. Y otra cosa es las cosas que afectan a otras, como podemos afectar a otras cosas. Eso no es tentación. Nosotros podemos evitar ser injustos. Nosotros podemos evitar hacer mal. Nosotros podemos evitar muchas de esas cosas. Aún así no podemos evitar las luchas que tenemos nosotros mismos. En la sexualidad, en los vicios, en un montón de cosas. En eso puede ser complicado. Por lo tanto, ahí requiere el poder del Espíritu Santo para que tú salgas vencedor. Pero en cuanto al actuar con justicia, eso no es una tentación, ni es una lucha interior. Eso es una decisión pensada y meditada. Por lo tanto, hay maldad en aquel que practica la injusticia, en aquel que practica cualquier cosa del mal a su prójimo. Eso, como dices tú, por eso la Biblia separa el pecador del que es un impío, un maldadoso. Porque la Biblia dice dice que el alma de Dios aborrece al que practica el mal. ¿Por qué? Porque el mal generalmente va hacia otras personas, no el pecado interno, como el pecado de la mujer que fue pillada mismo en el acto de adulterio. Ahí pueden haber un montón de condiciones que se dan por la tentación, una serie de cosas. O otras cosas son eso, luchas interiores que el ser humano tiene, con sus malos pensamientos, con todas esas cosas. Pero otra cosa distinta es cuando yo decido actuar en injusticia o decido abusar de otra persona. ¿Verdad? Eso es un acto meditado, no es una tentación, es una decisión que he tomado. Y hay que separar muy bien esas cosas. Entonces hay gente que creía que a través del maltrato físico, de la autoflagelación, se hacía más santo.
La verdad es que el verdadero discípulo de Jesucristo no gusta ni busca intencionalmente el sufrimiento para estar más cerca de Dios. Y tampoco Dios demanda este sufrimiento como un acto de adoración. Dios no demanda que tú sufras como un acto de adoración. No, los actos, acuérdense que Jesús dice, si mamá y guardad mis mandamientos, Dios se goza cuando tú procuras guardar los mandamientos de Dios. Y Dios se goza cuando en procurar eso tu amor tiene lucha que te hace desgarrarte por dentro. Eso lo mira con buenos ojos Dios, porque tú estás procurando agradarle, que es lo que miraba con buenos ojos a David, que David nunca fue un hombre perfecto. De hecho, en muchos aspectos fue un cretino, pero él permanentemente luchaba contra todas esas inclinaciones por agradar a Dios, y eso le agradaba a Dios realmente. Entonces, si no, más bien la Biblia dice que el pensamiento de Dios hacia nosotros es de bien, y que Jesucristo vino para darnos vida en abundancia. Muchos no entienden eso. ¿Por qué? Porque de fondo están buscando hacer mérito, y esto no es por mérito. Mucha gente no puede aceptar no hacer nada para ganarse a favor de Dios. ¿Y cómo no voy a hacer nada? No, no tienes que hacer nada. Tienes que aceptar a Jesucristo. Ahora, el hecho de haber recibido a Jesucristo, de haberlo aceptado, trae como resultado, no, no es una condición para, sino un resultado de. No es una condición para las buenas obras o el actuar de una manera determinada, no son condiciones para alcanzar la salvación. Las buenas obras son resultados de mi salvación. Como yo ya soy salvo, procuro honrar a Dios con todas aquellas cosas que son buenas. Hacer lo que dice Dios, amar a mi prójimo, desear el bien, procurar cambiar mi vida, dejar todo aquello que es malo en mi vida. Esas buenas obras son consecuencia de la salvación, pero no son para alcanzar la salvación. El que pretende alcanzar la salvación por buenas obras está pecando contra Dios y está escupiendo a Cristo. Porque no hay uno solo bueno, dice la Biblia. No hay uno solo de nosotros que pueda agradar a Dios. Todos somos pecadores. Por lo tanto, el único que tiene el mérito para agradar a Dios es Jesucristo. Y cuando Dios te mira a ti para encontrarte justo, tiene que mirarte con unos lentes que se llama Jesucristo. Tiene que ponerse los lentes que son Jesucristo. ¿Qué es? Que te tienen que mirar a través de Cristo para que tú puedas ser considerado salvo. Bueno, insistir, las obras no son para alcanzar salvación, pero son necesarias y deben estar presentes en un creyente como consecuencia de la salvación. Un creyente, una persona que ha estado a Cristo, no puede no tener una vida de buenas obras después. No puede no tener. Porque como consecuencia de la salvación, Dios motiva a nuestro corazón a hacer las cosas que dice la Biblia y a procurar bendecir al no creyente, procurar bendecir a la gente en general, procurar ser una vida que traiga bendición. El creyente que ha aceptado a Cristo procura que su vida sea de bendición y cumplir el propósito de Dios. Ah, entonces aquella persona que vía como a Margarita, aquel creyente que todo es pecado, que todo lo encuentra malo, entonces esa gente no ha alcanzado el reino, no ha entendido las cosas. Sigue viviendo en el concepto que tiene que hacer méritos para alcanzar la salvación. Y eso lo mantiene en un estado de esclavitud espiritual. Es un esclavo espiritual. Porque tú vas a encontrar gente creyente. Y de hecho, fíjense lo que dice, porque se recuerdan que cuando se encuentra Jesús con Nicodemo, Nicodemo en su diálogo le dice, escucha esto, le dice, Nicodemo, tú, que para ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Dice, dice que para ver el reino, usted va a capítulo 4 de Juan, y en ese diálogo que tiene con Nicodemo dice que para ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo, o sea, convertirse. O sea que convertirte solamente te permite ver el reino de Dios, pero no entrar. Interesante. Y después Jesús dice que para entrar al reino de Dios tú tienes que nacer del agua y del espíritu. Wow. Primero dice que para verlo tú tienes que nacer de nuevo, o sea, convertirte. Y que para entrar tienes que nacer del agua y del espíritu, o sea, el proceso que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, miren lo que es interesante. Porque la definición que hay en el capítulo 14 romano
del hermano, bueno, Pablo, dice, porque el reino de Dios, o sea, el reino de Dios no consiste ni comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Y hay gente que es amargada, poco de gozo, no tiene nada. Dice, ¿cómo puede ser creyente si no tiene? No puede ser. O sea, nosotros podemos tener momentos de tristeza, de malestar, de todo eso, pero no podemos vivir en malestar, en tristeza, en amargura. Sí vamos a vivir por momentos amargos, sí vamos a vivir momentos tristes, sí es lógico, pero no podemos vivir en amargura permanente. Entonces, que el reino de Dios no consiste ni en comida ni vida, sino en justicia, paz y gozo. Hay gente que no tiene ni justicia, no tiene ni paz ni tiene gozo. Entonces no han entrado, a lo mejor son convertidos, porque ven el reino, pero no entran, porque no han nacido del agua y del espíritu. Vea, usted puede ver eso, lea el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, dice que para ver el reino debe nacer de nuevo, o sea, convertirse, pero para entrar al reino debe nacer del agua y del espíritu. Bueno, no, entonces hay gente que cree que no tiene vida, que Dios nos trajo vida abundante. No es pecado que tú disfrutes de la vida, que tú te goces. Paralelamente llevar la palabra de Dios a otro y vivir en la palabra de Dios. No es pecado sentirse bien, no es pecado reír, no es pecado gozar, no es pecado tener un tiempo de gozo, disfrutar de la vida, disfrutar de cosas. Ay, pero ¿cómo tú vas a ir a un parque sabiendo que hay tanta necesidad en el mundo? Eso es típico de personas religiosas que tratan de amargar en la vida a otro. Ahora, si tu vida consiste en puro divertirte, tampoco es más, tampoco es bueno, porque esta vida tenemos un equilibrio. Servimos a Dios, pero tampoco debemos vivir como en una permanente penitencia para agradar a Dios, eso no dice la Biblia. El texto dice que Dios se siente agradado cuando, por ser fieles a Él y a sus mandamientos y poniendo en práctica el Evangelio de Jesucristo, que me ordena amar a mi enemigo, tengamos que soportar malos tratos e injusticias de aquellos que no conocen a Dios ni creen en los principios de la palabra de Dios. Dios se goza de eso. ¿Por qué? Porque en función de cumplir las palabras de Dios. Claro que hay gente que no te va a tratar bien porque tú eres honesto, porque tú dices, hay gente que se irrita contigo porque tú dijiste la verdad, porque se sintieron perjudicados y quieren que tú ocultes y que te vean involucrado en mentiras. Pero dice que algunos han debido soportar el castigo que conlleva el cometer delitos, en lo cual no hay ningún mérito. Entonces, ¿por qué no deben soportar? Si haciendo el bien, que es lo que Dios aprueba, sufren el maltrato e injusticia de los que no creen en el Evangelio de Jesucristo. Hay gente que no te trata mal, quieren que tú seas partícipe de un robo en una empresa, en un lugar, y tú dices que no vas a ser partícipe, te miran con una cara horrible, te le estás echando a perder su negocio. No, pues tú no participas en eso. Y eso va a hacer que esa gente no te quiera ver ni en pintura, porque tú no eres partícipe de la chuecura de ellos. Y eso hace sufrir, po. Y más encima, algunos van a tratar de ver si te hacen desaparecer del lugar, si te sacan de ahí para evitar que tú seas un- una astilla en el zapato. Y eso tienen que subir los creyentes, porque hacen una serie de conspiraciones para sacarte del mapa. Vamos a ver el versículo 21-24. Pues para que esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, íbamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Bueno, todo eso usted ya lo conoce, lo sabe. El apóstol Pedro nos recuerda de cómo Jesucristo soportó el sufrimiento, muriendo crucificado después de padecer tortura para darnos salvación de la condenación eterna, a través del perdón de nuestros pecados por su muerte expiatoria. Estando consciente de que aquellos que conspiraron para matar a Jesucristo, como aquellos que lo condenaron, no hallaron en él delito alguno, ni en sus palabras escucharon engaño o mentira, por lo cual fue víctima de injusticia. Jesús fue muerto con injusticia, porque tanto los que lo acusaron, los que lo llevaron al lugar como acusado, que fue el Sanedrín, los miembros del Sanedrín,
como aquellos que lo condenaron, que son los romanos, ellos ambos estaban conscientes de que Jesús no había cometido delito. De hecho, intentaron a través de testigos encontrarle algún mal, pero no lo hallaron. Y solamente rasgaron su vestidura cuando Jesús reconoció que era el Hijo de Dios. Digo, blasfemado, pero no encontraron delito alguno. Y más aún, Pilatos declara públicamente que no tiene motivos para condenar a Jesucristo porque no haya delito alguno en él. O sea, fue muerto en un acto de injusticia. Lo que vivió Jesucristo durante su detención y juicio fue de una tortura permanente y que al maltrato, maldiciones o los insultos nunca respondió de la misma manera, por lo cual nos dejó un ejemplo vivo de cómo debe ser nuestro comportamiento frente a las personas que nos maltratan y son injustos con nosotros. Nos dejó un ejemplo. Recordemos que este sufrimiento de Jesucristo no era algo que él buscaba ni deseaba, ya que él mismo pide al Padre en el huerto de Getsemaní que si es posible lo libre de esta situación. O sea, Jesús no es un masoquista, estoy súper feliz porque voy a morir. O sea, él estaba feliz de cumplir el propósito de Dios, pero no estaba deseoso de ser maltratado. De hecho, ora en el huerto de Getsemaní y dice, Padre, si pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, no, él veía la tortura, el sufrimiento que venían y no estaba contento de que viniera. Por eso, si alguna persona cree dentro de los que están escuchando o los que van a escuchar este mensaje después grabado, que el sufrimiento te acerca más a Dios, eso es mentira. Que el pasar la mar te hace más cristiano o te hace más aceptable frente a Dios, es mentira. La vida tiene momentos de sufrimiento y tiene momentos de alegría. Por eso Pablo dice, he aprendido a conformarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia como sé vivir en escasez. Entonces, y habla de otro aspecto más. Nada me separará del amor de Cristo. Persecución, angustia, nada. Hay momentos buenos y hay momentos malos. Y muchas veces Dios usa las circunstancias adversas para formar el carácter de Cristo. Y tienes que aprovechar todas esas circunstancias adversas para que tú puedas cambiar. Es decir, que vas a formar el carácter de Cristo. En algún momento te va a hacer más paciente, te va a hacer más prudente, te va a acercar más a Dios, va a empezar a desarrollar el fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio. Todo eso lo va a ir formando Jesús a través de las circunstancias adversas. Pero tú no vas a vivir en una permanente circunstancia adversa. Dios no produce circunstancias adversas, las producimos nosotros. Pero Dios usa las circunstancias adversas para bendecir tu vida. Porque Dios nos bendice en todas circunstancias. Y por último, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice pastor y obispo. Si usted conoce el conectivo lógico, usted sabe que son las dos cosas. No es como no, que puede ser una de las dos cosas. No dice al pastor o obispo, obispo de vuestras almas, sino que dice y obispo. Mucha gente cree que pastor y obispo es lo mismo. Este pasaje nos enseña que el pastor y el obispo no son exactamente sinónimos, porque entonces nos contenemos con una redundancia absurda. Ha vuelto al pastor y pastor de vuestras almas. No, el pastor y obispo no es lo mismo. De hecho, muchas veces se enseña que es lo mismo, por los requisitos del obispo. Obviando que alguna iglesia como la anglicana, la católica, el obispo es un grado jerárquico. No, aquí estamos hablando de lo que dice la Biblia. El pastor es un don de Jesucristo, ya que, de acuerdo a Efesios 4:11, Jesucristo constituyó a los pastores. Acuérdense que dice, el mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Él es un don de Jesucristo, es un don de Jesucristo. Jesucristo constituyó a los pastores. El pastoral es un don de Jesucristo que no se obtiene por experiencia ni se consigue por estudios e instituciones de estudios teológicos. No, porque tú vas a un seminario y tú vas a ser pastor. Lamentablemente muchas veces se le dio a entender a la gente que si tú ibas a un seminario y egresabas eras pastor, y muchos han fracasado y han sido horribles pastores porque no tienen el don de Dios, la constitución de Cristo. No han sido tratados por el Señor para llegar a ese punto. Qué bueno que tengan estudios, pero eso no te garantiza que tú eres un constituido por Dios. Pero cuando la gente va a estas instituciones y después va a la iglesia para ser establecido como pastores, no todos son constituidos y muchos de ellos fracasan. Esto debería ser al revés.
que Dios te constituya primero y después tú te vas a entrenar para hacer mejor tu labor. No que tú te estrenes y después te constituyas, no, eso no ocurre. El que constituye es Jesucristo, no las personas, ni la iglesia, ni los concilios. Jesucristo trata con la vida de un discípulo hasta constituirlo en pastor. O sea, nosotros, Dios trató con mi vida durante años para llevarme al punto de ser pastor. No, yo me di cuenta de varias cosas que estaba tratando con mi vida, desde la parte teológica, de mis creencias, de mi forma actual, de mi forma de ver las personas. Todo eso lo trató por años y aún lo sigue tratando. Y de su constitución Jesucristo le pregunta, mire, Jesús trata con la vida de un discípulo hasta constituirlo en pastor. Y el día de su constitución, Jesucristo le pregunta si lo ama y luego lo ordena pastorear su oveja. Jesucristo no le pregunta si ama a la oveja, sino si lo ama a él. ¿Cuál es el diálogo que tiene Jesucristo con Pedro? Pedro, ¿me ama más que a esto? Sí, pastorea mis ovejas. Le vuelvo a preguntar, Pedro, ¿me ama? Sí, cuida mis corderos. Después le dice, Pedro, ¿me ama? Pastorea. Y Pedro se pone triste porque 3 veces le pregunta. Jesús le preguntó 3 veces. No le preguntó, Pedro, ¿tú amas a la oveja? Ya, pastoreala. Hermano, el amor a la oveja no es suficiente. Si usted cree que yo por amor a la oveja podría seguir siendo pastor, no. Porque algunas veces las ovejas a uno lo agotan. Algunas veces son mal agradecidas y todo eso. Entonces, ¿por qué uno sigue en esto? Porque ama al Señor. Porque cada vez que uno intenta echarse para atrás o retirarse de esta actividad, Dios le dice, Jesús me pregunta, Samuel, ¿tú me amas? Y yo le digo, sí, Señor, yo te amo. Y él me dice, pastorea mi oveja. No me pregunta si amo a la oveja. Porque todo servicio que hacemos tiene como centro y motivo al Señor Jesucristo, que es el creador y sustentador de todas las cosas. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagáis, sea de obra o de palabra, hacerlo como para el Señor. Porque Él es motivo. Él es el que nos motiva, Él es el que pone el amor hacia las personas, no las personas. Porque las personas, ¿qué producen en nosotros? Distintos sentimientos. De repente nos dan rabia, nos molestan, nos airan y de repente mandan ganas de darle una chuleta en el trasero. Algunas veces nos alegran. O sea, la gente puede producir distintos sentimientos. Ya, ¿qué voy a seguir con este tontorrón o con esta tontorrona si ya me tiene aburrido? Porque su forma de producir muchas veces no es la correcta. Y nosotros somos seres humanos que no tenemos la capacidad de Jesús. Por lo tanto, nos cansamos, nos agotamos y también nos equivocamos. Entonces, ¿cuál es el lío? En este fondo Jesús te pregunta, ¿tú me amas? Y cuando tú miras al Señor, el amor que tú le tienes al Señor te motiva a cumplir su orden, pastorear tu oveja. Y lo haces con gozo, y lo haces con el amor de Cristo hacia esas personas. Pero no es la motivación, por eso el pastorado, la constitución de pastor, la hace Jesucristo. Y cuando Jesús llama a una persona y le pregunta, ¿tú me amas? Pastorea mis ovejas. El obispo, de acuerdo a 1 Timoteo 3, 1 al 7, es un pastor que además tiene habilidades de dirección y administración y que cumple con los requisitos establecidos en el texto. Hay varios requisitos ahí, yo no tengo tiempo para tratarlo. Si el obispo, además dice, el pastorado es una constitución hecha por Cristo, pero el obispado no. Dice, si alguno quiere obispado, o sea, pues que tú quieras ser obispo, no es que sea constitución. Entonces, si alguno quiere obispado, en el caso del pastor es constituido por Cristo, él mismo constituyó. Entonces dice que cumpla los requisitos mencionados y que realice la labor de cuidar y dirigir a la iglesia de Dios. Dice que no debe ser dado al vino, que no debe ser pendenciero, no debe ser, debe tener su casa en sujeción, una serie de cosas. No todo pastor puede ser obispo, ya que algunos carecen totalmente de habilidades para dirigir la iglesia del Señor. Dice, no saben dirigir ni saben cuidar la iglesia. De hecho, hay pastores que son excelentes pastores, atienden bien a la gente, la cuidan, pero cuando tú lo ponías al frente de la iglesia son un desastre. Porque la iglesia hay que administrarla y el obispo, los que tienen obispado, los que tienen dones del obispo, que son los requisitos que ponen, que saben manejar las cosas, tienen dones de administración, esos pueden ser, son los que están a cargo. El obispo es aquel pastor que tiene además capacidades de administración, pero no todos los pastores la tienen. Ahora, ¿por qué alguna gente se elige como pastor? Por una cuestión de plata, que lamentablemente es así, porque al que le pagan es al que está frente a la iglesia. Entonces ahí depende tu fe, tu fe.
en creer en Dios y en creer que te va a sustentar. Yo como pastor actualmente, yo no dependo de una iglesia ni de un sueldo de una iglesia, yo dependo del Señor. Entonces, cuando tú no tienes suficiente fe en Dios, procura hacer cosas que no. Algunos asumen en la labor de obispo, de estar al frente de la iglesia, siendo que carecen completamente de capacidad de dirigir a las personas, de reunirlas, de moverlas hacia un plan común. No tienen capacidad, no saben cómo hacer planes con la iglesia. Pueden orar, Señor, y Dios les puede mostrar cosas, pero no saben cómo concretarlas, porque no tienen las habilidades. Entonces hay gente que tú la pones al frente a pastores que son excelentes como personas, son de bendición, y las pones frente a la iglesia y la arruinan. No porque sean malos, sino porque no tienen las capacidades. Por eso dice, por eso Pablo pone requisitos para ser obispo. Dice, no todo pastor puede ser obispo, ya que algunos carecen totalmente de habilidades para dirigir la iglesia del Señor y causan un caos en la congregación. No intencionalmente, sino porque carecen de las habilidades necesarias, la expertise que dicen. Aunque algunos son capaces, pastores, que bendicen en gran manera la vida de los hermanos, pero carecen de las capacidades que se requieren para estar al frente. Por eso, pastor y obispo no es lo mismo. Dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, aquel que te pastorea, que te cuida, y al que te dirige la vida. Jesucristo es el pastor y además obispo de tu alma. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Espero que haya sido de bendición para usted. No tengo ninguno en pantalla. Hemos llegado al final del estudio.